Cuando las puertas del metro se cerraron, nadie pensó que ese trayecto iba a ser el último momento de normalidad para muchos de los que estaban ahí dentro. El vagón iba lleno, como cualquier mañana. Personas mirando al suelo, otras revisando el reloj, algunos simplemente esperando llegar a su destino. Todo era rutina, todo era predecible. Pero en el suelo, entre los pies de los pasajeros, había algo que no debía estar ahí. Una bolsa, luego otra. Nadie les prestó atención, hasta que el aire empezó a cambiar. Al principio fue leve, una molestia en los ojos, una sensación incómoda al respirar, algo que podía confundirse con cualquier cosa, pero no lo era. En cuestión de segundos, alguien empezó a toser, luego otro, después varios al mismo tiempo, y de pronto ya no era incomodidad, era desesperación. Personas llevándose las manos al cuello, intentando respirar sin lograrlo, ojos abiertos sin poder enfocar, cuerpos perdiendo el control mientras el vagón, que segundos antes era silencioso, se llenaba de gritos, golpes y confusión. Nadie entendía qué estaba pasando, porque no había explosión, no había sangre, no había nada visible, solo el aire, y ese aire estaba matando. Esto no fue un ataque militar, no fue una guerra, no, fue un acto impulsivo, fue algo mucho más inquietante. Fue una organización que durante años se preparó en silencio, hasta convertir una creencia en un arma. Una secta. Todo empieza con un hombre que a simple vista no imponía miedo. Shoko Asahara no parecía alguien capaz de liderar algo violento. No tenía la presencia de un líder agresivo. No gritaba, no amenazaba. Hablaba de iluminación, de energía, de entender el mundo de una forma que los demás no podían. Se presentaba como alguien que había visto algo más allá, algo que el resto aún no comprendía. Y eso fue suficiente, porque no necesitas fuerza para controlar a alguien, solo necesitas que crean que tú tienes las respuestas. Aum Shinrikyo no empezó como algo peligroso, cursos en reuniones, ideas sobre crecimiento personal, nada que llamara la atención. Y lo más inquietante no es cómo empezó, sino quiénes entraron. No eran personas sin educación, no eran ingenuos. Muchos eran jóvenes preparados, estudiantes, profesionales, incluso científicos. Gente que, en teoría, sabía pensar, pero estaban buscando algo. Y Asahara les dio exactamente eso. Un propósito, un lugar, una identidad. Al principio, todo parece voluntario, pero eso cambia poco a poco. Las reglas se vuelven más estrictas. Las decisiones dejan de ser individuales. La vida empieza a girar completamente alrededor del grupo. Se alejan de sus familias, abandonan sus trabajos, rompen con todo lo que tenían antes y sin darse cuenta dejan de pertenecer al mundo exterior. Ya no decides, ya no dudas. Y si lo haces, el problema no es la secta, eres tú. Y cuando llegas a ese punto, ya no hace falta obligarte, porque tú mismo obedeces. En algún punto, todo dejó de ser solo palabras. Lo que antes eran ideas, discursos y creencias empezó a tomar forma. Asahara ya no hablaba del fin del mundo como una posibilidad lejana. Lo describía como algo inevitable, algo que estaba por llegar, y que solo unos pocos estaban preparados para enfrentarlo. Y ese era el problema, porque cuando alguien deja de creer y empieza a actuar como si aquello fuera real, todo cambia. Dentro de la organización, el ambiente también empezó a transformarse. Ya no era solo meditación, ni enseñanzas, ni búsqueda espiritual. Había otra cosa, algo más silencioso, más oculto, más peligroso. En espacios alejados, fuera de la vista de cualquiera, comenzaron a trabajar con sustancias que no tenían nada que ver con lo que predicaban. No eran experimentos curiosos, no era investigación inocente, era intención, una intención que se fue volviendo cada vez más clara. Tenían acceso a conocimiento, tenían recursos, tenían personas capacitadas que entendían perfectamente lo que estaban haciendo, y aún así siguieron adelante. No porque no supieran el riesgo, sino porque ya habían cruzado ese límite. Al principio hubo errores en intentos fallidos, resultados que no funcionaban como esperaban, pero eso
no los detuvo, porque ya no estaban buscando si podían hacerlo, estaban decididos a lograrlo. Y con el tiempo lo consiguieron. El sarín no es algo que se improvise, no es algo que se crea por accidente. Es un compuesto diseñado para atacar directamente al cuerpo humano desde dentro, sin aviso, sin defensa, sin margen de reacción. Cuando entra en el sistema, no deja espacio para adaptarse, no da tiempo a entender lo que está pasando. El cuerpo empieza a fallar, los músculos dejan de responder como deberían, la respiración se vuelve un esfuerzo imposible y todo ocurre mientras la persona sigue consciente, sintiendo cada segundo. Eso fue lo que lograron crear y eso fue lo que decidieron usar. El 20 de marzo de 1995 no parecía diferente a cualquier otro día en Tokio. La ciudad se movía como siempre, gente entrando y saliendo del metro, siguiendo una rutina que se repetía cada mañana. Ellos también estaban ahí. No destacaban, no llamaban la atención. Se movían igual que el resto. Entraron, esperaron y en el momento preciso dejaron las bolsas en el suelo. Un gesto simple, casi invisible. Después perforaron el contenido y se fueron. Lo que ocurrió después no fue inmediato. Durante unos segundos todo siguió igual, hasta que dejó de estarlo. Primero fue una molestia, algo leve, difícil de identificar. Luego vino la confusión, después el caos, personas intentando respirar sin lograrlo, ojos que ya no podían enfocar, cuerpos que empezaban a fallar sin explicación. Algunos trataban de salir, pero sus piernas no respondían. Otros intentaban ayudar, sin saber que ya estaban expuestos. El aire se volvió el enemigo, y no había forma de escapar de algo que no se podía ver. El ataque dejó más que víctimas. Dejó una marca a personas que no tenían ninguna relación con aquello. Quedaron atrapadas en algo que nunca pudieron anticipar. Algunos murieron, otros sobrevivieron, pero nunca volvieron a ser los mismos, porque hay cosas que el cuerpo puede soportar, pero no olvidar. Después del ataque ya no había forma de ocultarlo. Las investigaciones avanzaron rápido y todo empezó a apuntar hacia el mismo lugar, Ome Shinrikyo Yon. Cuando las autoridades entraron, lo que encontraron no era una simple organización, era una estructura completa, preparada, organizada y peligrosa. Había pruebas, había instalaciones, había evidencia de todo lo que habían estado haciendo durante años, sin que nadie lo detuviera. Asahara fue arrestado, y con él todo lo demás empezó a caer. Muchas sectas destruyen a quienes están dentro, los consumen, los controlan, los vacían. Pero esta fue más allá, salió de su propio círculo y llevó todo eso al mundo real. Eso es lo que la hace diferente, porque demuestra que cuando una creencia deja de tener límites, puede transformarse en algo que no distingue entre fe y daño, y cuando eso ocurre, ya no importa en qué creían, importa lo que hicieron, y lo que hicieron terminó en muerte.